Quiero que abran la Biblia en Hechos capítulo 4. Quiero empezar leyendo el versículo 32 y leer hasta el versículo 11 del capítulo 5. En esta parte es posible encontrar dos capítulos en donde la división no se hizo donde debería hacerse. Quiero hablarles en este mensaje acerca de tres personas que ilustran los principios de esta serie de mensajes. Leemos en el capítulo 4 de Hechos, empezando con el versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Me encanta el epílogo. Esta siempre ha sido una historia muy interesante de la palabra de Dios, y es un relato que presenta un desafío inacabable. Tiene que ver con la entrega, tiene que ver con la realidad de la vida de una persona. No se puede entender a Ananías y Safira a menos que sean vistos junto a Bernabé, y no se puede entender a Bernabé a menos que sea visto junto a Ananías y Safira. No estoy tratando de explicarles en este mensaje todas las cosas singulares y únicas que tenían lugar en la iglesia inicial, que les llevaron a tener todas las cosas en común. Muchos han tratado de señalar este pasaje y etiquetarlo como una forma de vida comunista o socialista, y no se trata de nada de eso. Hubo circunstancias únicas y singulares durante el inicio de la iglesia, y en esos primeros días fue muy necesario que toda persona que participaba en el núcleo se entregara totalmente al alcance y a los principios de crecimiento. Puedo decir que sé algo de eso, habiendo empezado una iglesia con unas cuantas familias, dándome cuenta que en esos días toda persona tenía que estar comprometida por completo, apenas para poder sobrevivir como congregación. No había potencial para que alguien se quedara sin trabajo o que no hiciera lo que tenía que hacer con su salario. Toda persona tenía que participar al límite de su capacidad, o de lo contrario, la iglesia no habría sobrevivido. Así fue al principio, y debido a eso hubo ciertas condiciones que se daban dentro de la iglesia. La Biblia dice que hubo muchos que vinieron y dieron lo que tenían, poniéndolo a los pies de los apóstoles. Habiendo dicho eso de manera general, pasa a hablar específicamente de un hombre que hizo eso y que se llamaba Bernabé. Quiero que notemos algunas cosas en cuanto a Bernabé que sobresalen en las escasas palabras que tenemos en cuanto a él en la Biblia. La Biblia nos dice que su nombre no siempre fue Bernabé. Su nombre real era José. Pero los apóstoles le apodaron Bernabé porque el hombre se había consagrado a hacer algo que en ese tiempo era muy necesario, al igual que hoy:
Bernabé era un consolador. Era un hombre que constantemente estaba alentando y animando a otros. De hecho, si estudian su vida, tendrán que hojear las páginas del Nuevo Testamento y hasta donde yo sepa, cada vez que Bernabé aparece en el Nuevo Testamento, siempre está ayudando a alguien a hacer algo. Era un ayudador, un animador. Es la clase de persona que uno quiere tener como amigo porque siempre está ahí para suplir una necesidad en su vida en particular. En Hechos 11:24 se describe a Bernabé como varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. No era un gran predicador. Hasta donde podemos determinar, no era necesariamente un gran líder. Era simplemente un gran animador. Qué tremenda necesidad tenemos hoy de personas como él en la iglesia, de personas simplemente dedicadas a ser animadores. La Biblia dice que siempre estaba ayudando a la gente y en el escenario del pasaje que consideramos en este mensaje, está ayudando. Para darles una ilustración de la clase de hombre que era, quiero contarles de un evento en su vida que no se relata en el pasaje que estamos estudiando. Busque Hechos 11. Siendo yo mismo predicador del Evangelio, supongo que esto me habla más que cualquier otra cosa de lo que pudiera leer sobre este hombre. Qué tremenda ilustración del corazón que tenía Bernabé para preocuparse por otros. En Hechos 11 se relata la historia de Antioquía y el avivamiento que empezó ahí, y de cómo Dios estaba usando a Bernabé en el comienzo de ese avivamiento para lograr grandes cosas para Dios. Cuando él se dio cuenta de lo que Dios estaba haciendo, leemos en los versículos 25 y 26 lo que hizo. Para mí, es asombroso que él hiciera esto. Bernabé es el predicador en esa campaña que ha empezado y tiene que ver hasta ahora con su ministerio. Leemos: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, por favor, noten lo que Bernabé hizo. La campaña que empezó bajo su liderazgo era tan entusiasta y marchaba con tanto éxito que Bernabé sintió en su alma: tengo que traer a Pablo, esto es algo en lo que él debe participar. Así que renunció, por así decirlo, a la dirigencia de la campaña, yendo a buscar a una persona más destacada. Le trajo y le puso en las manos todo lo que estaba teniendo lugar en esa campaña. Le entregó el liderazgo al apóstol Pablo, acompañándole ahí por varios meses, celebrando el ministerio de esa campaña de predicación. Lo que aprendemos de Bernabé es que era una persona que se entregaba a sí mismo, no se preocupaba mucho por sí mismo, se preocupaba por otros y siempre estaba dándose a otros. Su ofrenda queda ilustrada en el capítulo 4 por varios principios. Estos son los principios de la ofrenda de Bernabé. Noten, en primer lugar, que la ofrenda de Bernabé fue dirigida al lugar donde él recibía la bendición de Dios. En los versículos 36 y 37 de Hechos se nos dice que Bernabé trajo su dinero al liderazgo de la iglesia donde él participaba activamente. Hechos 4:32 dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aunque Bernabé probablemente conocía a algunos de los necesitados, no fue directamente a ellos. Trajo sus recursos y los puso a los pies de los apóstoles para que junto a ellos pudieran distribuirlo como un solo hombre para las necesidades de los que estaban en la lista de distribución. Bernabé entendió el principio de distribución por prioridad. Trajo lo que tenía y lo puso a los pies de los apóstoles al lugar de distribución, y debido a eso, las necesidades quedaron suplidas. El énfasis es en la iglesia local, según el Nuevo Testamento, y en esa incipiente versión de la iglesia según el Nuevo Testamento, Bernabé participa en el principio de dar, donde ha recibido la bendición. Lo segundo que noto es que la ofrenda de Bernabé fue determinada por la responsabilidad personal que él personalmente sentía hacia la iglesia y hacia el Señor. Esto ilustra el principio de la responsabilidad personal. No es accidente que al leer la Biblia encuentren que dice que todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Inmediatamente después de esta afirmación general, hay una ilustración de un individuo que hizo lo que la congregación hacía.
Sería fácil leer el capítulo 4 y decir, vaya, ¿no es maravilloso que una congregación maravillosa vendiera todo lo que tenía, lo trajeran todo y se lo dieran a Dios? Pero no se trató de una congregación maravillosa, era una congregación compuesta de personas maravillosas, personas que individualmente sentían su responsabilidad. Este relato muestra con claridad que la voluntad de Dios es que nuestra mayordomía sea una cuestión individual delante del Señor. Así que Bernabé viene e individualmente le da a Dios, hace lo que debe hacer como mayordomo individual. El tercer principio que veo en este pasaje en cuanto a esta ofrenda es que la ofrenda de Bernabé fue asignada a las prioridades de la iglesia. Supongo que no debemos leer en esto más de lo que debemos, pero la Biblia dice que lo puso a los pies de los apóstoles. No puso condiciones, no dio a su causa favorita dentro de la iglesia. Obviamente sabía de algunas necesidades en particular, pero dijo, vamos a hacer más y haremos un mejor trabajo si todos participamos en las prioridades que determina el liderazgo, que en ese caso eran los apóstoles. Y así trajo su ofrenda y la dio a los discípulos para que la distribuyeran. Vamos a ver en unos momentos, en el capítulo 5, que incluso Ananías y Zafira trajeron su ofrenda equivocada al lugar correcto. Dieron de la forma equivocada, pero la dieron en el lugar correcto. Quiero repetir para recalcarles que solo la eternidad revelará cuánto dinero le restaron a la obra del Señor los creyentes que no estuvieron dispuestos a someterse a sí mismos, así como sus recursos a la dirección del Espíritu Santo por medio de los oficiales elegidos, de los líderes de la congregación local. ¿Cuántas veces he oído que dicen, yo no hago esto, o no hago lo de más allá, y no doy al ministerio de la iglesia porque no me gusta esto, o no me gusta eso de más allá, y si doy y ustedes van a hacer lo que yo quiero que hagan, entonces daré? Hace mucho tiempo que aprendí algo en cuanto a dar. Si uno lo da, y de alguna manera trata de sujetarlo, en realidad no ha dado. Si da y trata de dirigirlo o controlarlo o hacer que se haga lo que usted quiere que se haga, no lo ha dado, sino que simplemente lo ha dirigido y ahora quiere todavía seguir controlándolo. Una de las cosas que suceden en la iglesia local a menudo es que las personas quieren dar ofrendas designadas. Hemos tenido de eso a través de los años y posiblemente siempre lo tengamos, pero estamos aprendiendo más y más como congregación, determinando lo que Dios quiere que hagamos juntos, preparando un presupuesto de gastos, una lista de misioneros a los que hemos prometido sostener como prioridad para traer nuestras ofrendas y darlas a los que las van a distribuir a los misioneros a quienes hemos ofrecido sostener. Ese es el principio que estamos tratando de aprender en estas lecciones sobre la mayordomía. Permítanme pasar a un cuarto principio, y es que la ofrenda de Bernabé fue depositada en el lugar donde él presenció el poder de Dios. Noten en el versículo 33 del capítulo 4 de Hechos: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Se podría pensar que sería razonable no dar a una iglesia enferma, débil, improductiva y enflaquecida. Pero no fue ese el caso en Hechos 4. Era una iglesia que ardía por Dios. La Biblia dice que había gran poder en la iglesia, que había abundante gracia en la iglesia. Estoy seguro que Bernabé sintió que era absolutamente entusiasmante y emocionante ser parte de lo que estaba teniendo lugar en la iglesia local y quiso dar algo de sus recursos para que siguiera sucediendo eso. Así que vino entusiasmado, alegre, para ser parte de lo que Dios estaba haciendo. No estoy seguro que debamos retener nuestras ofrendas si nada está sucediendo. Pero sí estoy seguro que en algunas iglesias, si nada sucede nunca, si nadie está siendo salvado, si nadie jamás entra al bautisterio para ser bautizado en obediencia al Señor, y si la vida de nadie jamás es cambiada, debe ser difícil entusiasmarse para sostenerla continuamente. Recuerdo una familia que estaba en la iglesia que pastoreé antes de venir a esta, que vino un día a verme a mi oficina. Había empezado poco antes a asistir a nuestra iglesia y me comentó esto: Pastor Jeremiah, me dijeron, hemos estado asistiendo a la iglesia tal y tal, y mencionaron una iglesia que yo conocía. Y hemos estado ahí por 20 años.
El otro día nos pusimos a calcular cuánto dinero hemos dado a esa iglesia en 20 años. Hicimos las cuentas por escrito y nos quedamos abrumados. Era una cifra astronómica. No parecía tanto dándolo año tras año, pero cuando uno suma 20 años, resulta una cantidad enorme. Entonces empezamos a repasarlo todo y mi esposa señaló que no había habido ningún crecimiento en la iglesia, que no había nuevas personas que estuvieran llegando a la iglesia, ni estábamos sosteniendo a ningún nuevo misionero. Parecía que siempre estábamos peleando, luchando y en reyertas internas sin ningún alcance y ninguna dirección. Me quedé mirándola y ella me miró y dijimos, ¿por qué estamos haciéndolo? Somos responsables por invertir el dinero de Dios. Ese día nos dimos cuenta de que Dios no nos estaba diciendo simplemente que nos fuéramos a otra iglesia, sino que fuéramos a una iglesia donde pudiéramos invertir de manera productiva lo que Él nos ha confiado. Ahora, sé que nuestra iglesia tiene muchos problemas y desafíos que enfrentar, pero pienso que uno tendría que estar totalmente ciego, ser absolutamente insensible y no querer ver la verdad para no saber que Dios está haciendo algo en este cuerpo, que Dios está bendiciendo su palabra, que está bendiciendo las vidas de las personas, que hay cambios que están ocurriendo en este lugar y que hay personas que están viniendo a Cristo. Los cultos están llenos a más no poder y la obra de Dios está bien viva y coleando. Y esto no tiene nada que ver con algún individuo por sí mismo en particular, sino que es el Espíritu de Dios quien ha decidido bendecir a esta iglesia. Amigos y amigas, me parece que con todo lo que está sucediendo debe ser fácil, emocionante, todo un reto y una motivación el poder decir: puedo tener parte de lo que Dios está haciendo en mi iglesia local, puedo traer mis recursos y ser parte del continuo crecimiento y desarrollo de este ministerio con todas sus diferentes avenidas de atención a las vidas de las personas. Estoy seguro que eso es lo que sucedía en la vida de Bernabé cuando trajo su ofrenda a esa iglesia grande y poderosa y la puso a los pies de los apóstoles. En esencia estaba diciendo: úsenla donde sea necesario, úsenla donde haga el mayor bien, úsenla conforme Dios les dirija, la doy con sacrificio. Luego, el último principio en cuanto a Bernabé que noto en este pasaje es que la ofrenda de Bernabé fue desarrollada partiendo del principio del sacrificio. Bernabé dio el punto del sacrificio. El versículo 37 del capítulo 4 de Hechos dice que tenía una propiedad, la vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé vendió el terreno, trajo el dinero que recibió por la venta y se lo dio por entero a Dios. No estoy diciendo que este es un principio que debamos seguir. La mayoría de nosotros no podría darse ese lujo, incluso si tuviéramos propiedades, pero el principio es evidente. Bernabé dio algo que le costó. La cualidad que les falta a Ananías y Zafira es la que está presente en la vida de Bernabé. Dio sacrificadamente. No trató de aferrarse al dinero, no se lo guardó para el futuro. Dijo: Señor, simplemente quiero dártelo todo. Es como la mujer que derramó lo mejor que tenía a los pies de Jesús. Su ofrenda fue una ofrenda sacrificial. Por supuesto, en este día de afluencia, muy rara vez es fácil que un creyente dé sacrificadamente. No hemos dado con un espíritu de sacrificio a menos que nos cueste algo, a menos que nos neguemos de algo en el proceso. Bernabé ilustra este principio de dar sacrificialmente. Ahora, con esto como trasfondo, y no sé si alguna vez ustedes han estudiado a Ananías y Zafira de este modo, pero Bernabé es clave para entenderlos. Fue lo que hizo Bernabé, a mi modo de ver, lo que motivó a Ananías y Zafira a hacer lo que hicieron. Pasemos al capítulo 5 de Hechos y notemos lo que podemos aprender sobre este matrimonio que tuvo un ignominioso fin. No vivieron mucho después de haber pecado contra Dios. En el capítulo 4 tenemos un hermoso cuadro de una iglesia entera llena del Espíritu Santo. Llegamos al capítulo 5 y vemos un cambio en el cuadro. El capítulo 5 de Hechos es el primer pecado flagrante en la iglesia inicial. Es registrado aquí en un claro contraste con lo que sucede en el capítulo 4. Fue un pecado contra los hermanos y amenazó la misma vida del cuerpo de esa iglesia inicial. Alguien ha dicho que Pedro dijo entre dientes: el fantasma de Acán, cuando vio a Ananías entrar.
Hay una gran similitud entre Ananías en el Nuevo Testamento y Acán en el Antiguo. Como Acán, Ananías y Zafira querían el lingote de oro y los mantos de honor, todo a la vez. Acán fue lapidado. Ananías y Zafira cayeron muertos a los pies de Pedro. Quiero decir esto antes de seguir. ¿No se alegran de que Dios no nos trate de esa manera hoy? Eso fue en la iglesia inicial y Dios tenía que recalcar el punto sobre el pecado. Alguien me preguntó, ¿por qué fue tan severo? A menudo he dicho, y podría sacar de mi armario una ilustración muy vívida de esto, amigos. ¿Alguna vez han sacado su pluma y la han vuelto a poner en el bolsillo de su camisa olvidándose volver a ponerle la tapa? ¿Le ha pasado alguna vez? Tengo 4 o 5 camisas arruinadas de esa manera. ¿No se ven horribles? ¿Hay acaso algo más feo que una mancha negra en una camisa blanca? ¿No se destaca a la distancia? No hay manera de camuflarla. Uno tiene que ponerse un sobre todo, pero no hay manera de camuflar lo que sucede cuando uno pone en el bolsillo de la camisa una pluma sin la tapa en su lugar y la tinta regándose sobre la tela blanca. Pienso que eso es lo que sucedía en la iglesia inicial. Ahí estaba la iglesia blanca, llena del Espíritu, pura, que Dios había formado, y en medio de toda esa santidad y pureza entra el pecado por primera vez, de manera horrible y notoria. Así que Dios, a fin de recalcar el punto y sentar un precedente, dijo, basta, no vamos a tolerarlo, castigándolos con severidad. Pero noten por qué. ¿Qué estuvo mal en lo que Ananías y Zafira hicieron? Primero, la ofrenda de Ananías fue motivada por un deseo de reconocimiento. Observen lo que dice en los primeros 4 versículos del capítulo 5. Ya dije que la división de capítulos al final de la historia de Bernabé no es inspirada. Espero que entiendan que la división de capítulos no es inspirada. Fue añadida por los hombres para la conveniencia en la lectura, y la palabra pero al principio del capítulo 5 simplemente continúa el pensamiento. Así que debemos leer el versículo 37 del capítulo 4 y seguir al versículo 1 del capítulo 5. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, ahí está la relación entre Bernabé y Ananías. Pienso que Ananías llegó a su casa una noche y conversando con su esposa le dijo, ¿oíste lo que hizo Bernabé? Fui a la iglesia hoy y al entrar en la oficina oí que una de las secretarias decía que Bernabé había ido, había vendido todo lo que tenía y había dado todo el dinero de la venta a la iglesia. ¿Puedes pensar lo que hizo ese ostentoso? Así que empezaron a pensar, ¿sabes? No voy a permitir que nos gane. Cuando vayamos a la iglesia el domingo próximo, todos van a estar hablando de Bernabé y eso no está bien. No es eso lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer que vuelvan a hablar de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Así, siguieron planeando. Querían reconocimiento. Lo que querían realmente era la apariencia externa de lo que Bernabé hizo sin el sacrificio interno que lo acompañó. Así que decidieron, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a vender nuestro terreno y así todo mundo lo sabrá. Verán el letrero en venta y vendido. Cuando lo vendamos, no van a saber en cuánto lo vendimos. Pondremos una parte en el bolsillo y el resto lo llevaremos a la iglesia y luego diremos que lo hemos dado todo. Les diremos a todos lo que hemos entregado, pero en nuestros corazones sabremos que no es así. Les diremos a todos que nos vendimos por entero a Dios, pero nos guardaremos una parte. Y así sucedió. Dieron por las apariencias externas. ¿Saben lo que es eso, damas y caballeros? Es hipocresía. Hipocresía. ¿Saben qué es la hipocresía? La palabra hipocresía en el griego se deriva de una palabra que se usaba en esos días para referirse a una vasija defectuosa. Cuando una persona tenía una vasija que quería vender, si tenía una grieta que la afeaba, tomaba cera, la untaba sobre la grieta, pintándola luego y vendiendo la vasija como si fuera perfecta, cuando en realidad no lo era. Era hipocresía. Así que quien compraba la vasija se la llevaba a su casa, la ponía en la vitrina y luego salía el sol, y cuando volvían a mirar su hermosa vasija, el sol había derretido la cera y la vasija que pensaban que era perfecta tenía una gran rajadura.
Así surgió la palabra hipocresía. Quiere decir ser algo por fuera sin serlo por dentro. Ese fue el problema de Ananías y Zafira. Fueron hipócritas. Ese es uno de los problemas que tenemos en la Iglesia de Cristo hoy. Uno de los problemas que tenemos entre creyentes. En una ocasión, leí una encuesta que decía que en los Estados Unidos el 96% de personas creen en Dios. Sin embargo, el 72% de ese 96% que creen en Dios confiesan que su creencia en Dios en realidad no afecta de ninguna manera su forma de vida. No tiene nada que ver con lo que sucede en sus vidas día tras día. Simplemente creen en Dios porque es lo que se acostumbra a hacer. Pretensión espiritual. El problema de Ananías y Zafira es la peor forma de pretensión. Siempre es la más peligrosa. En varios aspectos percibimos un gran avivamiento espiritual en nuestro medio, así que observen con todo cuidado porque, al estudiar la historia del cristianismo, descubrirán que la pretensión se introduce en la iglesia cristiana en los tiempos de gran despertamiento espiritual. ¿Por qué? Porque los creyentes ven el gozo, la bendición, el entusiasmo y la exuberancia de los que están realmente encendidos por Dios y dicen, vaya, me gustaría tener algo de eso, pero no quiero pagar lo que cuesta. Así que lo simulan. Dan la apariencia exterior de haberse entregado totalmente a Dios cuando de corazón no es verdad. Eso fue lo que Ananías y Zafira estaban haciendo, estaban fingiendo. Querían que todos pensaran bien de ellos, que hablaran de ellos como estaban hablando de Bernabé, y así se pusieron un disfraz. Fueron hipócritas. El pecado de la hipocresía aparece de muchas maneras. ¿Cuántos hay en el cuerpo de Cristo que por fuera parecen estar participando en la obra del Señor, pero que no dan nada, ni sacrifican nada, y en realidad no tienen nada que hacer con la realidad de la fe? Supongo, como ya he mencionado en otros mensajes, la parte más difícil de esto en nuestra congregación es cuando llega el tiempo de los nombramientos. Algunos de los dirigentes de esta iglesia, en años pasados, pensaron que si una persona va a ser oficial y dirigente en la iglesia, debe estar comprometido con la iglesia y que no estaría bien que alguien que va a tomar posiciones por el cuerpo no esté comprometido con él mismo, y que una de las maneras de verificar su nivel de compromiso es a través de observar sus ofrendas para el ministerio del cuerpo. Así que cuando se nomina a una persona como candidato para algún cargo en la iglesia, se envía el nombre a la oficina y los encargados de la contabilidad hacen una verificación rápida para ver si dicha persona está contribuyendo con su dinero para las cosas de la obra de Dios en este lugar, bien sea en efectivo o en cheque. Hubo un año cuando el resultado fue de lo más desalentador porque contenía nombres de personas que por fuera eran prominentes en el cuerpo, personas a quienes los demás miraban con gran respeto, personas de liderazgo, de carácter y todo lo demás. Pero al conocerse la verdad, lo cierto es que por fuera estaban profesando algo que no tenían por dentro, y muchos de estos simplemente guardaban las apariencias externas, pero en lo que se trataba de la realidad interna, de si en realidad se habían comprometido con su corazón y su tesoro, no había nada. Es triste, porque ese es exactamente el problema que tiene lugar con personas que quieren que los demás piensen que son algo por fuera, cuando en realidad no existe. Bien, en segundo lugar, la ofrenda de Ananías fue un pecado premeditado. Fue un pecado premeditado que es otra razón por la que Dios lo castigó severamente. Quiero que noten cómo fue un pecado premeditado. Miren el versículo 4 del capítulo 5. Dice que este pecado fue concebido en el corazón. Noten el versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Noten el versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. ¿De qué está hablando? No fue algo incidental. No es que simplemente hubieran caído en esto sin saberlo. Se sentaron a la mesa de la cocina y lo fraguaron todo. Dijeron, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a engañar a la iglesia para que piensen que somos algo que no somos.
Premeditadamente concibieron esto en su corazón, lo hicieron para engañar a la congregación. Pero noten lo que les dijo. Dios dijo: ustedes pensaron que estaban mintiéndoles a los hombres. No han mentido a los hombres, sino que le han mentido a Dios. Usted tal vez piense que está engañando a la congregación, y muchos tal vez lo hayan pensado así, pero en realidad no están engañando a la congregación, están mintiéndole a Dios. Si están tratando de ser por fuera algo que no son por dentro. Por otro lado, la ofrenda de Ananías fue una consagración parcial disfrazada de una congregación total. Esto es en realidad el meollo del pecado. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Piensan ustedes que Ananías y Zafira hubieran sufrido la muerte si simplemente hubieran traído una parte del precio de la venta diciéndoles a los apóstoles: miren, vendimos nuestro terreno y quisiéramos ser lo suficientemente espirituales y consagrados y con suficiente espíritu de sacrificio como para darles todo, pero francamente no tenemos suficiente fe para hacer eso? Nos asusta qué es lo que nos podría pasar, así que aquí tienen la mitad del dinero o el 30%. ¿Piensan que habrían muerto? No. Escuchen con atención. Ananías y Zafira no murieron porque no dieran lo suficiente, murieron porque disfrazaron su consagración parcial como consagración total. El Señor no los eliminó por no haber dado todo el dinero. Esa no es la cuestión, por ningún lado. La cuestión en este relato es el hecho de que por fuera profesaron ser algo que no eran por dentro. Se guardaron una parte del precio de la venta del terreno. Quiero leerles el versículo 4 en la versión La Biblia en lenguaje sencillo. Escuchen con atención. Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. El pecado de Ananías fue, como ven, no que se guardara una parte del dinero, sino pretender haberlo dado todo a Dios cuando en realidad estaba dando solo una parte. Dios detesta la hipocresía, y el caso de Ananías y Zafira es el caso del creyente que canta con todo fervor: yo me rindo a ti, cuando en realidad está rindiéndose solo una fracción, si acaso algo. Henry Ward Beecher, gran predicador de una generación anterior, escribió lo siguiente: ser un creyente verdadero es un gozo constante. Parecer serlo, cuando no lo somos, es llevar puesto un yugo detestable de esclavitud. A fin de guardar las apariencias, el profesante insincero está obligado a hacer muchas cosas que son desagradables e incluso detestables. Debe decir muchas solemnes falsedades que se le atragantan en la garganta. Debe dejar a un lado todo respeto propio. Vive con el constante miedo de que se le caiga la máscara y se revele su verdadero carácter. ¡Ja! ¡Qué vida más miserable lleva el que, tratando de mantenerse a flote ante sus congéneres, constantemente está tratando de taponear las fugas fatales que sabe que lo están llevando al fondo del lago? He vivido eso en una u otra ocasión. ¿Y usted? ¿Ha tratado alguna vez de hacer el juego? ¿Ha tratado alguna vez de hacer creer a todos que es algo que no es? Y siempre está tratando de ponerse a la altura de lo que dice ser y no es. Siempre está tratando de cubrir las huellas, de tapar los problemas que piensa que la gente va a ver. Usted sabe que no es consagración genuina, pero quiere que todos piensen que lo es. Y de cuando en cuando el problema es que usted se descuida y su yo real y verdadero se deja ver con claridad y usted queda abochornado. Entonces dice: espero que no lo hayan visto, espero que no lo hayan oído, espero que no lo sepan. Así andamos corriendo de un lado a otro para que nadie lo vea y tratamos de guardar las apariencias. Esa máscara que nos ponemos con toda meticulosidad para que todos piensen que realmente somos lo que decimos ser. Eso es lo que está sucediendo en este capítulo. Ananías y Zafira tratan de simularlo, pensando que lograrán que todos piensen que son más espirituales de lo que son. Permítanme darles otro pensamiento. La ofrenda de Ananías fue provocada por el diablo y no por Dios. Este es lenguaje realmente fuerte, pero eso es lo que dice el versículo 3. Pedro dice:
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Quién llena el corazón de una persona para que engañe, sea de palabra o en su vida? ¿Es Dios? ¿Nos hace Dios engañosos en nuestra forma de vida? Absolutamente no. Dios no es el autor del pecado ni tampoco tiene nada que ver con eso. ¿Quién nos hace ser engañosos? La Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira y cuando usamos el engaño en nuestra vida, ese engaño no viene de Dios, viene del adversario. También la ofrenda de Ananías fue una perversión del programa divino de adoración. Esta fue una confrontación con la Trinidad entera. Quiero que noten esto en la Biblia. Cada miembro de la Trinidad fue afectado por el pecado de Ananías y Zafira. Dios el Padre fue afectado. La Biblia dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Dios el Hijo fue afectado. En lugar de demostrar su amor por Dios el Hijo, ellos pusieron a prueba al Señor. Noten el versículo 9. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? El Espíritu Santo fue afectado. En lugar de seguir la dirección del Espíritu Santo, le mintieron. La Biblia dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Lo que le sucedió a Ananías y Zafira, por supuesto, fue que en lugar de recibir la bendición de Dios, recibieron el castigo divino. Fue una píldora amarga para tragar. Ellos pensaron que iban a recibir gran reconocimiento. En lugar de eso, fue el último día de su vida. Bien, Dios no va a venir en este momento y fulminarnos al instante si no somos reales. Él no va a hacer eso. No vamos a tener súbitos ataques de coronaria teniendo lugar por todas partes en esta congregación y gente entrando a la carrera para sacarnos. Eso no va a suceder. Pero Dios detesta la hipocresía hoy tanto como la detestaba en el pasado. Esto no tiene que ver solo con la mayordomía, aunque sea una buena ilustración. Dios detesta la hipocresía en nuestras vidas sin que importe cómo nos toque. Es muy fácil, cuando somos jóvenes, ceder a las presiones de los amigos que nos rodean, reconocer las presiones que se ejercen en nuestra vida para que seamos algo que en realidad no somos. Lo comprendo. Eso también me pasó a mí. Quería ganar la aprobación y aprecio de mi familia y amigos, especialmente cuando estaba en la secundaria. Pero también quería que me aceptaran mis amigos en el colegio secular al que asistía. Me hallé en mis años de adolescente, andando a ambos lados de la acera, tratando de mantenerlo todo en orden. Uno vive en constante temor de descuidarse y acabar no siendo lo que uno afirma ser. Alguna vez ya conté esta historia, pero es una conclusión apropiada para este mensaje. Muchos saben que me crié en una ciudad universitaria y resultó ser donde mi padre era presidente de una universidad bautista. Asistí a la secundaria que quedaba justo al frente de la universidad bautista. Casi todos los que me conocían asistían o pertenecían a la universidad y todos en el colegio sabían que era hijo del presidente de esa universidad. Tenía una fachada que proteger, como podrán ver. Pero quería ser parte del grupo, así que permitía que me arrastraran a algunas actividades que no honraban al Señor. Antes de que me diera cuenta, cuando estaba con amigos no creyentes y con algunos de mis amigos carnales, periódicamente usaba palabras que no honraban al Señor. Periódicamente oía cosas y hacía cosas que sabía que le desagradaban al Señor Jesucristo. Me sentía muy mal. No puedo describir lo mal que uno se siente cuando sabe que no es real. Uno piensa que casi es mejor ser un malandrín y ser real. ¿Me comprenden? ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Uno casi siente que sería mejor ser un malandrín y ser real. No estoy diciendo que vayan y sean realmente malandrines, no se trata de eso. Pero pienso que es más fácil tratar con uno mismo si es un malandrín, pero si es real. Bien, yo era un malandrín y no era real. Como saben, cuando usted me hallaba entre amigos creyentes, yo podía poner la mejor sonrisa y actuar tan espiritual como el que más. Todos pensaban que yo estaba siguiendo la raya, honrando al Señor y haciendo todo eso. Pero en mi corazón, yo era un farsante. Cuando estaba con los atletas, no vivía la vida. Cuando participaba en el baloncesto y las carreras y las demás cosas que eran tan importantes para mí en ese tiempo, simplemente era un farsante.
Es duro cuando uno es un impostor y tiene hermanos y hermanas que asisten a los mismos colegios. Es realmente duro. Tenía una hermana menor que tenía 2 años menos que yo, y yo vivía lleno de pánico mortal de que ella pudiera estar cerca en uno de esos momentos de mi simulación. Para serles franco, no era nada feliz. Uno nunca es feliz cuando no es real. Uno nunca va a ser perfecto, pero sí se puede ser real. Se puede ser sincero y franco delante de Dios. Nunca olvidaré cuando todo cambió. Estaba jugando en un partido de baloncesto. Jugábamos contra nuestro equipo archirrival de Yellow Springs, Ohio, que quedaba apenas a un tiro de piedra de la ciudad donde yo vivía. Por supuesto, en esos días, en esa región, el baloncesto era lo que uno llevaba en la sangre, porque era todo lo que se podía hacer cuando nevaba. Uno simplemente iba a algún lugar, puertas adentro, cerraba las puertas y jugaba baloncesto. La noche en que jugamos contra ese equipo, jugamos en nuestro gimnasio del tamaño de una caja de fósforos y no cabía ni un alfiler. El gimnasio estaba construido de tal manera que uno entraba directamente a la cancha desde el exterior. No había vestíbulo. Uno entraba por la puerta principal y pisaba directamente la cancha, así que al principio del juego ponían ahí un rodapié de caucho para que pudiéramos pisar. Pero después de que el juego empezaba, no podían dejar ese rodapié en ese lugar y los atrasados entraban y un par de muchachos con trapeador trataban constantemente de mantener el piso seco. Recuerdo, como si fuera ayer lo que sucedió. Como a mitad del juego, suficientes personas habían llegado atrasadas como para que el piso del gimnasio estuviera mojado y muy resbaloso. Salté al frente para robarme la pelota y me dirigí hacia la canasta. Pisé un sitio muy mojado del piso y fui a dar contra el suelo, resbalándome sobre el piso hasta estrellarme contra los espectadores. Por un momento bajé la guardia y usé una palabra que sabía que no era una palabra que debía usar un creyente. Alcé la vista y con su mirada clavada en la mía estaban los ojos de los alumnos de la Universidad Cristiana donde mi padre era presidente. Les confieso algo, no anoté ni un solo punto en todo el resto de la noche. Estaba hecho una ruina. Todo se había acabado para mí. Me duché velozmente y salí disparado del lugar. Me fui a casa y nunca lo olvidaré. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta. Dios, ya estoy harto de esto. Estoy harto de tratar de ser algo que no soy. Por la gracia de Dios, empezando esta noche, voy a ser real y ser lo que digo que soy. Estoy seguro que ha habido momentos aquí y allá desde aquel día cuando la realidad de mi vida ha tropezado. Pero eso fue el principio de la obra de Dios en mí y Dios ha podido usarme como persona. Quiero decirles algo, amigos. Realmente tiene muy poco que ver con la mayordomía, tiene mucho que ver con la vida. Si uno no es real, Dios no puede usarlo. Si usted quiere pasar el resto de su vida jugando o representando un papel, viviendo una vida que no es genuina, puede hacerlo, pero va a sentirse miserable. Uno de mis amigos pastorea una iglesia. Por años fue un hombre al que yo miraba como ejemplo, pero cometió un terrible error en su vida. Y como resultado lo sacaron del ministerio, pero nunca olvidaré lo que me dijo un día que almorzaba con él. Me dijo, por doloroso que es que Dios ya no me use en el ministerio, es 100 veces mejor estar fuera del ministerio y ser real que estar en el ministerio y ser un impostor. Amigos, al concluir este mensaje, una de las cosas que necesitamos preguntarnos es, ¿soy real? ¿Estoy jugando con Dios? Es muy fácil hacerlo. A veces la mayordomía es un barómetro de eso, no siempre. Joven oyente, si estás andando a ambos lados de la raya, no puedes hacerlo. Al menos no por mucho tiempo. Vas a avergonzarte, pero, sobre todo, eres la persona que tiene que verse en el espejo todas las noches y ver y darte cuenta que eres un farsante.
Tú eres quien tiene que poner la cabeza sobre la almohada todas las noches y darte cuenta de lo mal que te sientes porque estás tratando de engañar a todos y eres un impostor. Ananías y Zafira murieron prematuramente, no porque no le dieran todo a Dios, sino porque trataron de simularlo y trataron de ser algo que no eran.